Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias especialmente a la Asociación de la Unión Autonómica de Jesús Castilla y León por invitarme a esta conferencia que sabemos todos ya de antemano que va a ser muy interesante y sobre todo por ofrecerme el honor de presentar al ponente que hoy nos acompaña. Muchas gracias también pues, a los representantes de Jesús Castilla y León, de la rama de Sanidad, tanto a nivel autonómico como provincial, y bueno, especialmente a Rodrigo, al secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación, por haber organizado esta conferencia y, como digo, por invitarme no solo a escuchar a nuestro ponente de hoy, sino también por este honor de presentarle. Alfredo Corel es inmunólogo, es catedrático de la Universidad de Valladolid y actualmente es vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la misma universidad. Además es un consolidado divulgador científico, todos le conocemos, y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Como vicerrector, Alfredo Corel es excelentísimo, pero no tengo ninguna duda que como docente, como investigador, como divulgador y como persona, es para todos nosotros excelentísimo, ilustrísimo y magnífico. Así que muchas gracias, Alfredo, por estar hoy con nosotros y por permitirnos escuchar de primera mano pues, tus interesantes, sin duda, conclusiones sobre la inmunidad del personal sanitario tras un año de vacunación. Si bien la conferencia está dirigida al personal sanitario en particular, y ese ha sido pues, el objetivo de esta conferencia organizada por CECIF, no tengo duda que también las conclusiones y las reflexiones nos servirán a la ciudadanía en general y serán extrapolables seguro a la situación que nos toca vivir hoy después de lo más duro de la pandemia, pero sin duda todavía aún en pandemia. Alfredo Corel es licenciado doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, realizó la especialidad en inmunología y su tesis doctoral en el Hospital 12 de Octubre. Además ha realizado estancias postdoctorales en el extranjero, en concreto en Londres, y además durante 18 años ha realizado labores investigadoras y de diagnóstico inmunológico en diversos hospitales. Es un magnífico docente, además de un magnífico investigador y divulgador científico, y además es una persona innovadora. Es una persona que ha estado siempre en la frontera del conocimiento y que nos ha invitado a ir un paso más allá de la tradición, de lo propio, de lo normal, y por lo tanto bueno, nos inspira a todos a ser mejores personas, mejores profesionales, sin duda como sociedad a progresar. Tiene más de 60 publicaciones científicas en diversas revistas de alto impacto y además ha sido director del área de formación permanente e innovación docente de la Universidad de Valladolid, formador de formadores, y en realidad nosotros nos conocemos de una etapa anterior que sin duda continúa, pero no como en su faceta como inmunólogo ni como divulgador científico, sino como precisamente en el ámbito de la innovación docente. Como docente, como innovador y como investigador ha recibido numerosos premios. No solo los últimos, precisamente el último en concreto ayer mismo, ¿verdad?, en Valladolid, los premios de innovación del mundo de Castilla y León, por su capacidad para compaginar la labor investigadora con la docencia y la divulgación científica. Recibió el premio de personaje único que otorga el suplemento del mundo Castilla y León, y el próximo, que tendrá la próxima semana, el premio CECIF Fundación BBVA de Comunicación Científica, sino que también ha recibido numerosos premios por su labor docente y su labor en el ámbito de la innovación docente, además de, por supuesto, de la divulgación. Es coordinador del proyecto de innovación Inmunomedia, una plataforma digital de divulgación en la que participan diferentes expertos de universidades españolas y extranjeras, reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Es youtuber, en realidad, ha participado en las redes sociales de manera continua y permanente, ayudándonos a entender un poco mejor qué es esto de la inmunología y de los virus, ¿verdad? Y además ha organizado diferentes iniciativas de divulgación, alguna de ellas pues, muy interesante, como Tus defensas salen de cañas. Además, y creo que por eso fundamentalmente todos lo conocemos, pero es solo la punta del iceberg, ha participado durante todo este año de pandemia en La Sexta Noche, así como en otros programas de televisión como Horizonte Turno COVID, y además
ha sido ponente en charlas tan interesantes y tan emblemáticas, ¿no?, como las charlas TED en Valladolid, en el ámbito de la innovación educativa. Fundamentalmente, creo que es por lo que hoy tenemos el gusto y el placer de tenerle hoy aquí, además de por su, como digo, labor docente e investigadora, de la que, bueno, pues yo como directora general de Universidades de Investigación estoy muy orgullosa de tener talento en Castilla y León como el suyo. Hoy quizá está más aquí como en su faceta como divulgador científico. Durante estos meses tan terribles de la pandemia, tan duros, nos ha ayudado a comprender mejor el virus, su comportamiento, las soluciones, qué podíamos hacer frente al mismo, y en el fondo nos ha acompañado, ¿no?, en estos momentos de oscuridad. Creo que, bueno, que todos le conocemos por eso y todos pensamos que es casi uno más de la familia, porque lo veíamos continuamente en la televisión, en internet, y nos ha ayudado mucho a no solo comprender en concreto cómo funciona, cómo ha funcionado, ¿no?, este virus SARS-CoV-2, sino que además ha permitido o ha contribuido a poner en valor la ciencia. Al final, como sociedad, debemos valorar lo realmente importante, como es el método científico, como es la investigación, como es el conocimiento para afrontar los retos globales a los que nos enfrentamos. Y creo que solo por esta labor de difusión, de divulgación, de comunicación y de acompañamiento en los meses tan duros de la pandemia, pues debemos mostrarle todo nuestro agradecimiento y nuestro orgullo, ¿no?, de contar con una persona como él, aquí en concreto en Castilla y León, aquí en nuestras universidades, y sobre todo pues poder contar hoy con él y escuchar todo lo que nos tenga que decir, que realmente es lo importante. Así que muchísimas gracias, con todos vosotros, Alfredo Corell. Pues muchísimas gracias a CSIF por organizar este evento, este encuentro, en particular a Rodrigo por estar persiguiéndome y placándome para poder fijar una fecha y organizarlo todo. Y muchísimas gracias, Blanca, por tus cariñosas palabras. Estando en Salamanca, en el fondo juego en casa, ¿no? Es una universidad amiga, hermana, y además en la que tengo muchos amigos y de hecho mañana sigo de congreso aquí, esta noche, y mañana sigo de congreso, un congreso de educación organizado por los compañeros de Salamanca. Para mí es un placer estar, es una responsabilidad. Cuando Rodrigo me planteó hacer esto, yo quería saber un poco qué es lo que queríais o qué necesitabais o cuáles eran las inquietudes, y dice, pues mira, voy a pasar una batería de preguntas, y la verdad es que me dejó anonadado la lista de preguntas, porque hay algunas que van más allá de lo que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me podía sentar aquí y empezar a contestar las preguntas, que me las he traído aquí apuntadas para que no se me olviden, y ahora las vais a ver proyectadas, pero por otro lado no sería Alfredo Corell si hiciera esto, me sentara y empezara a contestar preguntas, ¿no? Algo, me gusta que os vais con algún mensaje, y lo que sí de verdad os pido es que nadie se corte en preguntar o repreguntar sobre lo que yo diga, o si queréis esperar al final, como prefiráis, pero que todo el mundo se vaya con las dudas, todas las resueltas que yo puedo resolver, que tampoco tengo la verdad absoluta y hay muchas cosas que no se saben a fecha de hoy, ¿no? Pero todo lo que yo pueda y esté en mi mano, por favor que nadie se vaya con dudas puestas. Estas son la colección de preguntas y bueno, pues son muchas y de muy distintos tipos. Entonces, antes de empezar a desgranar alguna de ellas, bueno, pues lo primero que pregunta alguna gente es ¿cómo ha surgido esto? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Este es el orden cronológico de los hechos de la pandemia, los hechos oficiales, por supuesto, porque ya sabéis que hay muchos hechos desconocidos de lo que pudo pasar en China, previamente a que ellos declararan los primeros casos de neumonía en diciembre del año 2019. Se consigue aislar el agente infeccioso y completamente secuenciarlo y por lo tanto saber qué es el agente causal, y a partir de ese día, del día siguiente, se empiezan a fabricar las vacunas. Fijaros, esto es en enero, nada más acabar nuestras navidades. En Reyes ya tenemos la secuencia del SARS-CoV-2, se sabe que es el agente
infeccioso y esto pone en marcha la maquinaria de fabricación de vacunas. Oxford, AstraZeneca, se pone en marcha el día siguiente de que se publique esta secuencia. Importante, también se pone en marcha Mariano Esteban y Luis Enjuanes. Lo que pasa es que luego las velocidades son distintas por múltiples motivos, que luego si queréis hablamos, pero desde el día siguiente de publicarse esta secuencia se pone en marcha todo. A finales de enero ya se detecta la primera transmisión en humanos fuera de China, en concreto en Vietnam. La OMS declara a finales de enero emergencia de salud pública, no se atreve todavía en este momento a declarar la pandemia. A finales de febrero se redefinen un poco los casos sospechosos, porque esto va a depender de la sintomatología clínica, de la epidemiología, de si ha sido contacto estrecho o no ha sido contacto estrecho, de todas estas cosas. Entonces, eso se redefine a finales de febrero y, como veis, el 11 de marzo es cuando se declara la pandemia y a partir de ahí pues se dispara cada país a hacer las distintas actuaciones. En concreto, en España se declara el estado de alarma el 15 de marzo y ya sabéis que se decreta un confinamiento estricto a partir de ese momento. Bien, estos igual hay que quitar alguna luz, Rodrigo. Es perfecto. Estos son los datos. Hay muchas páginas, hay muchos recopiladores de datos, pero sin duda los que llevan haciéndolo perfecto desde el inicio es la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y tienen desde el primer momento todos los datos recopilados. Fijaros que ya hay un total de más de 5 millones de muertes en todo el planeta y cerca de los 250 millones de personas infectadas. Quiero llamar la atención que veis arriba a la izquierda son los datos de los países que tienen en este momento, esto está capturado esta mañana, así que son los países que en este momento, a día de hoy, tienen más casos. Y fijaros cómo tenemos en los últimos 28 días en Estados Unidos más de 2 millones de casos declarados, o sea que la pandemia está muy lejos de estar resuelta a pesar de lo que estemos viviendo en este momento en España. Y bueno, tenemos datos, sobre todo hay datos de países donde se pueden capturar datos. ¿Qué pasará en aquellos países donde ni siquiera hay un sistema, una logística para recopilar estos datos? Pues hay países en concreto en África que no se sabe el número de casos que hay y de pronto un poblado, porque un jeque o alguien, un líder, ha conseguido, está vacunado. Quiero decir, las situaciones son muy variadas, pero importante que es un problema de todo el planeta y que estamos muy lejos de estar superándolo. Sí que es importantísimo también, y es el dato positivo, el número de dosis de vacunas que se han administrado a fecha de hoy, más de 7.000 millones de dosis. Esto es también un hito en la historia de la humanidad, probablemente más que de la ciencia. Y esto es el dato de España, ¿no? Si vamos bajando por ese panel de la izquierda, llegamos a España, y en este momento en España, en el último mes, tiene cerca de 50.000 casos declarados, con un total de 5 millones, bueno, lo tenéis aquí arriba también, 5 millones de casos positivos registrados y un número de 87.000 muertes. Sabéis todos que estos datos de mortalidad, no solo de España, de todos los países, están infracalculados y que probablemente en nuestro caso superará los 100.000, cuando esto se pueda calcular de modo adecuado. Hay un instituto, de hecho, americano, que calculó que casi todos los países tenían que multiplicar, los países avanzados, tenían que multiplicar los casos por 1,5. Las muertes, sobre todo en los primeros momentos, si en España no se había hecho el diagnóstico y no se diagnosticaba como COVID positivo, pues igual se archivaba como un fallecimiento por otro motivo. Entonces, esto no solo pasó en España, pasó en todos los países en los primeros momentos. Así que el número de muertes está siempre infradiagnosticado. El número de vacunas administradas es espectacular. En el caso de España son más de 72 millones de dosis. Y aquí tenéis la evolución, bueno, las vacunas es al final de la administración de las vacunas, pero es importante ver la evolución de la pandemia, las llamadas 5 olas o 5 oleadas, donde la primera, a pesar de que fue la más intensa, la que causó un número mayor de afectados, pues fijaros que los casos diarios eran muy poquitos porque no había sistemas de diagnóstico. Entonces esta es la contradicción, por eso
no son comparables, pero en cambio veis aquí las muertes semanales, que fue pues el momento más álgido de la enfermedad. Luego tuvimos este hombro del verano ese que salimos de ya se ha acabado todo, y teníamos una incidencia acumulada por debajo de 8, y se salió en masa a las calles a veranear, y bueno, pues nos adelantamos a la ola que luego ha tenido el resto del continente, que fue la segunda ola, que fue la del otoño. Luego estuvo la de las Navidades, y bueno, aquí vais viendo cómo esto ha ido acompañado de un número de fallecimientos, y lo importante es que ahora estamos en una situación en la que la incidencia acumulada está sostenida entre 40 y 50, aunque en este momento probablemente no es el marcador más adecuado del avance de la enfermedad, porque estamos en una situación aquí donde tenemos pues eso, una población vacunada de cerca del 80%, y entonces ya no nos vale que el virus esté corriendo y haya casos asintomáticos, ya la incidencia acumulada deja de tener ese papel de marcador tan importante. Es mucho más relevante saber el índice de ocupación de camas de los hospitales y el índice de ocupación de camas de UCI. De camas de UCI reales, porque ya sabemos que en muchos hospitales las UCI se doblaron y se triplicaron en capacidad. Por lo tanto, sería interesante saber el índice de ocupación real. Hasta donde yo he estado revisando, estamos por debajo de un 1,5% de ocupaciones de las camas de hospital y por debajo de un 5% y por debajo de un 1,5% en las UCIs. O sea que está todo razonablemente controlado, con muchas comillas. Porque me han preguntado fuera, la prensa, no, esto está todo con muchas comillas. Así que bueno, esto es un poco la situación actual. Que esto era dando... el origen del SARS-CoV-2, este es un poco los datos. Hay un artículo que a quien esté interesado en lo del origen se lo recomiendo, es un artículo periodístico, no es un artículo científico, pero cita los artículos científicos. Es un artículo periodístico maravilloso en el New Yorker, hecho en octubre. No sé si lo tengo capturado. No lo tengo capturado. Bueno. Y describe un poco lo que es la historia del origen, o de lo que se ha creído que era el origen de esta enfermedad. Describe ese primer Nature que se publica diciendo que son 3 opciones, básicamente. La opción 1 es que sea un salto de un animal al hombre, una zoonosis. Esto hay que situar que el 80% de nuestras infecciones, de las que tenemos hoy en día, son zoonosis, es decir, provienen de animales, no es ninguna cosa extraordinaria y que haya pasado por primera vez, en absoluto. Por no ir más lejos, el VIH procede, por ejemplo, de los simios, es una enfermedad que estaba en simios, ese virus cambia y pega el salto al hombre. Entonces, el origen más probable, según este artículo que se publica en Nature en marzo del año pasado, el origen más probable era un salto Claro, la especie de origen es el murciélago, porque los coronavirus son muy frecuentes en murciélagos. Hay cientos de coronavirus distintos en los murciélagos y cambian muchísimo, pero tiene que haber, digamos, una especie, intermediaria, que es la que lo pasa entre el murciélago y el hombre. Y ahí seguro que escuchasteis hablar del pangolín como la especie, vectora. Esto no se pudo demostrar, lo del pangolín. Sí que el origen es el murciélago. Segunda opción, que salta directamente del murciélago al hombre y está silente muchos años, y lo hemos tenido y lo hemos estado pasando como un virus catarral, y de pronto en nuestro organismo cambia, muta y origina el SARS-CoV-2. Es decir, que esa es otra segunda hipótesis, con menos papeletas, pero también las tiene, que sea una enfermedad más antigua, y de hecho esto explicaría que haya casos previos a diciembre, a que fuera esta explosión en Wuhan. Y tercera opción, hay 4 opciones, pero Nature habla de 3, la cuarta la descarta directamente. Tercera opción, que sea un virus de laboratorio, que se ha manipulado en el laboratorio, pues se está haciendo experimentación y haya habido un escape de seguridad. Y la cuarta, que es la que este artículo ya no incluye, es que se haya diseñado un virus de laboratorio para que produzca exactamente esto. ¿Por qué hay esta hipótesis de que pueda ser un escape del laboratorio? Bueno, pues este artículo lo explica con todo lujo de detalles. Hubo un brote en unas minas, murieron una serie de gentes hace unos tiempos y eso nunca se explicó
en condiciones. Tenemos el hermetismo del gobierno chino, que distintas misiones de investigación, una de la OMS y luego Biden, han intentado rascar y no hay manera. Entonces, todo lo que se rodea de esta opacidad, pues al final da lugar a conjeturas. Así que no se puede hoy en día descartar de ninguna de las maneras que no sea un virus de laboratorio. Pero la posibilidad más plausible, la hipótesis más plausible en este momento es que sea una zoonosis, será un virus del murciélago que ha mutado. No es la primera vez que pasa en la historia y no será la última vez que pasa en la historia. En este caso, además decía este artículo, y dice con toda la razón, que casi a China le interesa más que sea un escape de laboratorio que pensar que es un caldo de cultivo de nuevas pandemias, porque en el fondo toda esta zona, bueno, pues lo que hay son estos mercados de animales que ya sabéis que tienen una cultura muy distinta de la nuestra y bueno, pues podrían tener que hacer mucha intervención si esto fuera realmente un salto animal-hombre, ¿no? Tenía mejor que cambiar costumbres. En cambio, explicar que es un escape de laboratorio, por muy terrible que hubiera sido, que lo ha sido, bueno, pues podría afinar a estas conjeturas. Yo no sé si aquí lo sabremos en los próximos años, pero bueno, la duda está. Así que la contestación para quien haya hecho esta pregunta es la misma que he dicho al principio. La hipótesis más probable es que sea un virus del murciélago que ha saltado al hombre y no se puede descartar que sea un virus manipulado en el laboratorio que se haya escapado. Esto no es totalmente descartable en este momento con los datos que tenemos. Y esto es así porque se ha visto que hay cambios en la estructura de este virus, sobre todo en la proteína que hace que este virus entre en nuestras células, que es la proteína S, la spike o la espícula, que habéis oído todos seguramente, que bueno, pudieran hacer pensar que los ha hecho alguien aposta. Pero es que la naturaleza es muy puñetera y hace estas cosas de modo natural sin que lo haga nadie aposta. Quiero decir, esa es un poco la hipótesis que han urdido. Y luego, este brote que hubo en unas minas chinas próximas a Wuhan, una viróloga que lo estudia y que lo secuencia y que lo publica, se le olvida poner un dato y entonces los negacionistas, vamos, no los negacionistas, no los que están con el tema del virus del escape del laboratorio, han ido a por ella en las redes sociales. Ella ha tenido que corregir su propio artículo publicado en una revista de altísimo impacto diciendo que efectivamente se le olvidó hacer un análisis. Y claro, cuando hay tanta presión y tanta prisa, estas cosas pasan y dan, bueno, pues dan más voz, si cabe, a estos grupos de la conspiración y del negacionismo. Bien, pasando al segundo bloque de preguntas que me habéis lanzado, ¿cuál es el proceso de una vacuna para que se haya hecho todo en estos 10 meses tan rápido? Los efectos adversos no es que me los quiera saltar, los contestaré después. ¿Y qué duración tiene esta inmunidad? Que es algo que todavía está pendiente de saberse. Bueno, pues antes de hablar de todo esto, quiero refrescaros un poquito lo que es la inmunidad, porque si no, a ver de qué estamos hablando. La palabra inmunidad se acuña en la época romana con estas dos raíces léxicas, in immunus, que significa no tasas, no impuestos. Eran las personas libres de impuestos y esto llega hasta nuestros días para las personas que tienen inmunidad diplomática, que tienen por un rango determinado, no tienen que cumplir con frente a algunos tribunales. Entonces esto lo hemos oído recientemente porque si les quitamos la inmunidad, no les quitamos la inmunidad, está en el tapete. Y esta es la manera en la que se define. Durante toda la Edad Media desaparece la palabra inmunidad. Es verdad que los romanos tienen algunos textos en los que explican lo que ya sabemos hoy, que personas que han pasado enfermedades graves quedan inmunes, y además lo ponen en el texto, quedan inmunes. Es decir, si vuelven a tener un contacto con la enfermedad, la pasan más leve. Y ese es el concepto, el origen de la palabra etimológico de la palabra inmunidad. Que pasas una enfermedad y quedas inmune frente a una segunda interacción con este bicho, con esta bacteria, con este virus, con este hongo. Durante toda la Edad Media se deja de hablar de inmunidad y aquí tenéis el antecedente de lo que usamos hoy, o lo que conocemos hoy como la vacunación, es la práctica previa y se ha hablado mucho de ella también en la pandemia, por eso he querido recalcarlo. La variolización, esto se conoce al menos que se hacía desde el siglo XVI, en la zona de Turquía y algunos países asiáticos. ¿Y en qué consistía? Pues realmente es el rudimento de la vacunación.
Es una práctica empírica que no tenía ninguna ciencia por detrás y que consistía, fijaros, en que están insuflando por una caña de bambú, en este caso, a un niño por la nariz. Le están insuflando ¿el qué? Pues le están insuflando polvitos de una costra de viruela. Una persona que está pasando la viruela y cuando ya está prácticamente al final del proceso, cuando ya está casi recuperado, le raspan y de esos polvitos los insuflan por la nariz. Lógicamente le van a producir una enfermedad suave, ese es el objetivo, que la va a superar, pero va a quedar inmunizado. Esta práctica se llamó variolización, por supuesto moría gente, pues esto no estaba controlado. Como sabíamos que esa pústula de la persona que se estaba recuperando realmente se estaba recuperando o había todavía ahí virus muy activos, entonces bueno, pues moría gente, pero salvó muchísimas vidas. Y esta práctica llega a Europa por dos caminos. El más importante es el de esta mujer, que ha sido reconocido un poco más tarde en la historia. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo, Lady Mary Wortley Montague. Era la mujer del embajador británico en Constantinopla. Y claro, ella estando allí viviendo en Estambul, vio esta práctica y la llevó nada menos que a la Royal Society a Londres. La llevó al centro del Imperio Británico y se la hizo a sus hijos. Con lo cual allí en Inglaterra se empezó a hacer. Y al resto del continente llegó también por vía italiana. Un médico italiano también observó la práctica en Turquía y la importó a Europa por el camino de Italia. Así que se hacía, pero no estaba estandarizado. No había estudios científicos, así que esto cambia radicalmente cuando entra en escena el padre de la inmunología moderna, Edward Jenner, que es el que ya descubre las vacunas y estudia sobre ellas, finales del siglo XVIII. ¿Cuál es el gran cambio de Jenner sobre la estrategia previa? Pues lo que hace Jenner es que sustituye la pus humana por pus de la vaca. Él observa que las vaqueras, las que ordeñan a las vacas en las granjas, apenas sufren la viruela y si la tienen muy suave. Y entonces observa que las vacas tienen una enfermedad parecida con estas pústulas y lo que hacen es que sustituyen el inóculo de humano por el inóculo de vaca. De ahí la palabra vacuna. De esto viene, de que se utiliza el material que infecta a las vacas. Y también cambia la vía de administración. En vez de insuflarlo por la nariz con una caña de bambú, con una especie de pajita hueca, él hace una pequeña escara con un rudimentario bisturí y ahí pone ese trocito de pus. Entonces la pus la mojaban en un algodón, la ponían entre dos portaobjetos de cristal y lo sellaban con lacre. Esto era toda la conservación que tenían las vacunas en esa época. Claro, esto duraba apenas 7-8 días. Tenías que estar raspando las vacas y preparando estos materiales para inocular. Sí que hizo sus estudios y sus publicaciones y vio que sí que se quedaban inmunizados. Todo esto Jenner lo escribió. Pero claro, ahora vamos a distribuir la vacuna. ¿Cómo conservamos esto? Y aquí hay un reto que participó España muy positivamente, que fue justamente la distribución de esta vacuna a los poquitos años. Era 1798, fijaros que ya en 1803 parte de España la expedición de Balmis rumbo a América para llevar la vacuna a todo el continente. Un reto probablemente más importante que el de hoy, de guardar a 80 grados bajo cero las vacunas del RNA, que ha sido un reto y de hecho no llegan a otros países justamente por esto, no hay cadena de distribución ni posibilidades de conservación. Así que Balmis coge a un grupo de gente, entre otras Isabel Zendal, que era enfermera y era la que regentaba un orfanato en La Coruña, y se mete con su hijo y otros 22 huérfanos en este barco a llevar la vacuna. ¿Para qué los huérfanos? Pues esto hoy no sería éticamente adecuado, pero claro, como no había manera de conservar esa vacuna, los huérfanos eran los transmisores de la vacuna, eran el reservorio, que se dice hoy. Se ponía la vacuna a un niño y a los 7-10 días se le ponía el niño en contacto con otro compañero de viaje y se pasaba la infección de uno a otro y así en modo dominó hasta cruzar todo el océano. Hicieron una escala en Canarias y otra en Puerto Rico y ya llegaron al continente, a Venezuela, y a partir de aquí salieron múltiples expediciones lideradas por distintas personas y llegaron incluso a China por la ruta desde Filipinas. Es decir, que realmente España contribuyó a la distribución universal planetaria
de esta vacuna en este momento. Y luego ya, para cerrar el capítulo de la historia, redefine la palabra inmunidad al concepto que entendemos más hoy en día, Pasteur, que es el padre de un proceso que seguimos utilizando a día de hoy para conservar cosas tan básicas como la leche y que nos duren en la nevera. La pasteurización se ha tocado poquito desde que la innovó y se lo inventó Pasteur, finales del siglo XIX, y él redefine la palabra con otras dos orígenes. En este caso, in no es negación como antes del inmunitas, in es dentro, y munera es muro o defensa. Así que son defensas interiores. Esta es la palabra inmunidad redefinida por Pasteur, que era el immunir. Pasteur, de hecho, descubre la primera vacuna inactivada por pura casualidad. De hecho, diremos que no la descubre ni Pasteur, la descubre su becario. Se van de vacaciones, están trabajando con una bacteria que infecta a los pollos y al becario se le olvida que tiene un cultivo de bacterias en la estufa y se van 15 días. Entonces, a la vuelta, esas bacterias estaban prácticamente muertas, porque 15 días sin darles de comer habían prácticamente fallecido. Pero no dijo nada Pasteur y las usó. Y los pollos se inmunizaron. Primera vacuna atenuada de bacterias que estaban al límite, al borde prácticamente de morir. Bien, otra cosa que es importante y que seguro, porque hay una pregunta que me habéis hecho sobre el tema de otros fármacos, la inmunidad la hemos jugado prácticamente todas las vacunas, sí y no. La inmunidad se puede conseguir teniendo la infección, que es lo que llamamos la inmunización natural activa. Yo tengo la infección y quedo protegido si la tengo una segunda, una tercera o una cuarta vez, ¿vale? Esa es la forma natural. La inmunidad artificial activa es la vacuna. No tengo la infección, pero inoculo una sustancia que hace prácticamente lo mismo que la infección sin todos sus efectos adversos. Y estas dos, tanto la natural como la vacuna, son activas, que significa que tengo memoria, es decir, que si dentro de 2 años, de 2 meses, de 20 años vuelvo a tener esa infección, mi sistema inmunitario responde de un modo enérgico y muy fuerte. En cambio, hay inmunizaciones pasivas, es decir, puedo conferir inmunidad, pero transitoria. Pasado un tiempo, desaparece. Y esto se puede hacer también de 2 maneras. De modo natural, es la que sucede cuando una mamá tiene un niño o una niña. Durante el embarazo, por la placenta, pasan las defensas de la madre al bebé, o sea que ese bebé nace con defensas que de modo natural no le ha dado tiempo a fabricar, porque el sistema inmunitario no nacemos con él madura en los primeros años de vida. Así que ese bebé sale protegido por esas defensas de la madre, y si además hay lactancia natural, porque se ha podido hacer así, pues durante todo el tiempo de la lactancia, a través de la leche materna, el bebé está tomando defensas y además tiene ese bebé una sustancia en su intestino, unos receptores específicos para capturar los anticuerpos y que no se degraden en la digestión. Y esto me ha preguntado mucha gente, ya, pues si yo lo estoy dando leche hasta los 5 años, no. Cuando esto naturalmente se acaban desapareciendo. Los adultos no tenemos esta captura de anticuerpos, pero los bebés sí. Entonces, de modo natural, la leche pasa inmunidad. Pero es transitorio. En el momento que se produce el destete, esos anticuerpos que han pasado, pues pasadas 3-4 semanas, se acaban degradando las proteínas y desaparecen. Así que esto también se puede hacer de modo artificial, y esto se ha hecho. Se ha hecho y se ha probado en muchos países, y ha sido un poquito decepcionante los resultados en el caso del COVID, que es el plasma de personas que han pasado la enfermedad y que tienen anticuerpo, pues o bien lo usamos directamente o lo purificamos y se lo ponemos a personas que están con la enfermedad para bloquearla. Es lo que se llama el plasma de convalecientes. Se lleva usando muchísimos años, es una terapia antiquísima. La antitetánica, si yo tengo sospecha de que me he clavado algo infeccioso y me ponen la antitetánica, no es una vacuna, es la gamma globulina antitetánica. Si me pica una araña, una serpiente venenosa, un escorpión, hay antídotos y son anticuerpos, son todo inmunoglobulinas que bloquean el agente tóxico. Así que es una terapia conocida y antigua, y fue un poco en la que se volcó gran parte de los esfuerzos inicialmente. De hecho, en España hubo una empresa desarrollando inmunoglobulinas purificadas frente al SARS-CoV-2, que al final se abandonó el ensayo, no sé si en fase 1 o en fase 2, porque no estaban cumpliéndose los objetivos primarios. Así que sí que se tuvo en cuenta,
con suero de convalecientes se ha tratado a algunas personas con un limitado efecto positivo, muy, muy limitado. Y bueno, pues esto nos lleva al calendario vacunal, que no os lo voy a recordar, y las fases, que es lo que estábamos, ya que hemos explicado cómo es la vacuna y cómo se inmuniza, cuáles son las fases de fabricación. Pues lo normal es que cuando conocemos el agente infeccioso haya laboratorios que están interesados en ese agente infeccioso. Aquí todo el mundo estuvo interesado. Entonces, si en una situación como la malaria, por ejemplo, vamos a suponer que está sin resolver, o el SIDA, que está sin resolver, tenemos a 100 laboratorios investigando, en el caso del SARS-CoV-2, el número de candidatos a vacuna es superior a los 330. Y además, en vez de estar diseminados en muchos años, concentrados en 3 meses, que se pide la autorización a las autoridades sanitarias para comenzar todo este proceso. Así que, para esta fase de interés de que un laboratorio quiera, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber cuál es el agente infeccioso. Aquí se sabía el virus, el SARS-CoV-2, y tenemos que saber qué tipo de vacuna vamos a fabricar. Luego repasaremos los tipos de vacunas, pero aquí ha habido laboratorios que han optado por el ARN, que fue la primera que llegó, otros han optado por el adenovirus, otros han optado, aunque no nos haya llegado aquí, por el virus completo, inactivado, como China e India, y otros han optado por proteínas, que esas todavía no están usándose en ninguna parte, pero hay una en fabricación en Galicia, que es la de Novavax, y otros han optado por otros vehículos que no son ni adenovirus ni ARN y que no son proteínas, como es, por ejemplo, el grupo de Mariano Esteban, que optó por un virus de la vacuna, el virus Vaccinia de la vacuna de Jenner, optó por ese virus. Lo que pasa es que ese ensayo se ha quedado paralizado. Entonces, hay muchas estrategias y cada laboratorio elige la suya. Hay que hacer habitualmente 2 ensayos preclínicos en animales. Y el primer animal que se utiliza es del tipo roedor, suele ser alguna rata, algún ratón, y el segundo animal es un simio, más próximo, más parecido al hombre. ¿Para qué se hace esto? Justo para evaluar lo más fuerte, la toxicidad del producto, la seguridad, que no sea tóxico, que no produzca graves daños, y se ajusta ya un poco la dosis. Y entonces ahí, cuando ya tenemos superadas esas 2 fases, se pide autorización para empezar los ensayos en humanos. Y en los ensayos en humanos, originalmente son 3 fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3. En el momento actual ha habido tal flexibilización de las autoridades que se han hecho combinadas las fases. Se ha podido hacer una combinación de 1-2 y otra combinación de 2-3. ¿Para qué? Para ir un poco más rápido. Fijaros, a la izquierda os he puesto lo que puede durar estas fases, estos procesos en una situación estándar, cuando no hay una presión social como la que hemos tenido. La fase 1, fijaros, el número de personas participantes suele ser en torno a la centena, en la fase 2 entre 100 y 1000 y en la fase 3 pues entre 1000 y 10.000. Luego veremos los datos que en la fase 3 de las vacunas de la COVID-19 ha sido espectacular el número de participantes, lo que sin duda nos da todavía más seguridad a la hora de utilizar los productos. Ha sido casi 10 veces por encima de lo que se pide normalmente en otras fases. Y veis que en estas 3 fases se definen un montón de situaciones. La cantidad de inoculación, el número de dosis que voy a dar, si es 1, si son 2, si son 3, si hay algún agente, la vía de administración, porque en este caso todas las que están administrándose son intramusculares, pero podría haber el caso de alguna oral o nasal, que de momento no han llegado. O sea que todo esto se decide en estos momentos y luego ya cuando se pasa todo este filtro y se presenta a las agencias reguladoras, se empieza a usar de modo masivo, que es en la situación en la que estamos, y durante esta fase, ya no estamos en fase de comercialización porque esto es distinto, si esto se hubiera comercializado, se inicia lo que llamamos la fase 4, que en el caso de las del COVID se está haciendo, que es el seguimiento de farmacovigilancia para que se comuniquen todos los efectos adversos a las autoridades sanitarias correspondientes. Así que bueno, esto es lo habitual. ¿Cómo se ha podido recortar todo esto a 10 meses? 1. Ha habido más colaboración internacional que nunca en la historia. Los científicos, en general,
nos callamos los datos y solo llegamos a los congresos cuando el dato está completamente acabado, cuando ya nadie me va a plagiar ni me va a copiar nada. Este es el comportamiento habitual. En la COVID ha cambiado drásticamente ese paradigma. Tanto ha cambiado que incluso para algunas cosas ha sido negativo, porque los científicos han puesto en conocimiento de toda la comunidad datos muy preliminares, y a veces tan preliminares que eran erróneos. O sea que ha sido lo contrario. Se han dado los datos desde el inicio y se ha colaborado internacionalmente como nunca. Punto 1. Punto 2. Se ha invertido más dinero que nunca en la historia para el desarrollo de estos productos. Además, recordaréis que las farmacéuticas pidieron a los gobiernos, al menos en Europa, que fuera a coste, digamos, no a coste cero, pero que si salía un producto inadecuado, el proceso de fabricación lo pagaran los gobiernos. O sea que eso estaba ya, no había pérdida por parte de las farmacéuticas, se empezaron a fabricar millones de dosis antes de saber si se podían usar, con el riesgo asumido de que si fallaban y esas dosis no se podían usar, corrían con los cargos de todo esto, el coste de todo esto, los gobiernos de los países que pactaron esto. Así que eso, según, ¿no?, también hizo posible este desarrollo vertiginoso. Y tercero, bueno, pues la participación ciudadana, que veréis un poquito más adelante, que ha sido también espectacular. Otra cosa es que se han flexibilizado los plazos y, como os he dicho, las agencias reguladoras del medicamento han permitido fases combinadas y han regulado los plazos. Si antes tú pides a la agencia reguladora del medicamento un ensayo clínico, igual tienes que esperar medio año a que se lo miren. Lógicamente, en esta situación esto no ha sido así y han hecho una revisión inmediata de todas las solicitudes. Bien, así que esa cuestión yo en este caso la doy por contestada. Otra colección de preguntas que me habéis hecho. ¿La inmunidad que nos da la infección y la que nos dan las vacunas es la misma? ¿Cuánto dura todo esto? Bueno, pues esto es un poco las olas de respuesta inmunitaria que se producen desde que tenemos una infección. Está hecho con un virus, no para el SARS-CoV-2 en concreto, sino para cualquier virus. Aproximadamente tenemos unos primeros días, que es lo que llamamos la inmunidad natural, donde entran en juego, seguro que habéis oído hablar de los interferones, que son sustancias de nuestro organismo que paran la infección del virus, los linfocitos asesinos naturales, que son muy buenas herramientas antivirales también. Todo esto se pone en marcha de modo automático, como veis, en los primeros días. Y la inmunidad buena, la de élite, la adaptativa, la que produce estos anticuerpos, que es de lo que estamos hablando casi a diario, tarda y de hecho empieza a aparecer las células T, a partir del día 4 se empiezan a detectar, las células T que van a matar al virus, y los anticuerpos todavía un poco después. Lo veis aquí en amarillo, a partir del día 5 empiezan a producirse anticuerpos. Luego señalaremos qué tipo de anticuerpos y cómo responden a las dosis, que es otra de las cuestiones que la gente tenía ganas de saber. Así que la respuesta adaptativa, pues eso, se pone normalmente el dintel en 7 días, a partir del día 7 de la infección empieza a actuar. ¿Es lo mismo la vacunación que la infección natural? No. No, y además aquí hay una diferencia muy clara, la vía de entrada. El virus entra por vía respiratoria y entonces produce una respuesta muy fuerte de todas nuestras mucosas. En todo el tejido epitelial que cubre la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, la mucosa ocular, ahí tenemos linfocitos, tenemos sistema inmunitario. Y ahí se llegan los anticuerpos también para protegernos. Entonces la entrada por vía respiratoria produce una muy buena respuesta de las mucosas. ¿Y produce respuesta en sangre? Sí, pero un poquito más suave. En cambio, la inyección intramuscular que nos ponemos con la vacuna produce una respuesta potentísima en sangre, pero mucho más suave en la vía mucosa. Por eso se dice que estas vacunas no son esterilizantes. Y esto es grave. No son esterilizantes prácticamente ninguna de las vacunas que nos ponemos. Estamos poniendo contra las cuerdas la vacuna del SARS-CoV-2 como si fuera la única no esterilizante y casi ninguna de nuestro calendario es esterilizante. Esto reflexionadlo, porque como no son esterilizantes, es que no es esterilizante prácticamente ninguna. Pensad todas las que entran por vía intramuscular, no son esterilizantes. Entonces, bueno, pues son distintas respuestas. Hay estudios, y además 2, en Inglaterra,
Quien está mejor inmunizado es aquella persona que ha pasado la infección y, pasado un tiempo, se ha puesto una dosis de vacuna. Estas son las personas que tienen la inmunidad más rica y más completa frente al virus. Al revés, que seguro que hay casos de personas que se han vacunado y luego han tenido la infección, pues de esto no hay estudios recientes que yo haya visto. Pero me juego el cuello que van a tener una situación parecida, pero no tan rica, porque cuando la primera estimulación es la natural, la de la vía de entrada, como os decía, se produce esa respuesta de las mucosas. Y esa respuesta es muy potente para bloquear cualquier otra aparición del virus. Y esto en una persona que se ha vacunado no se produce tan fuerte. Bien, y ahora vamos a ver los anticuerpos y cómo responden a las dosis. Los anticuerpos, esto ya lo sabe hasta mi madre, el primero que se produce es IgM y da la bandita de la IgM más o menos al día 5 o 7 desde que tengo la infección y luego se va debilitando, cuidado. Sí, esto pasa en la inmensa mayoría de las personas, pero seguro que aquí en la sala alguien me va a preguntar, ya, pero si a mí me permanece la IgM elevada todavía detectable, ¿pasa algo? No. Estamos estudiando a la vez tantos millones de casos que se ve la generalidad y se ve todas las excepciones. Esto es otra cosa que ha pasado que es muy distinta en la COVID-19 de otras enfermedades. Se estudian con el paso de los años y vas viendo las cosas raras de a poquito. Aquí hemos visto lo principal y lo raro todo junto. Entonces sí que hay personas que mantienen la IgM elevada, pero lo habitual es que pasados 7 o 10 días empiezan a descender y se sustituye por la inmunoglobulina Y de sangre, que es la G. La inmunoglobulina G, digo, es la Y porque es la que hace más papeles biológicos. Pasado un tiempo, esa inmunoglobulina declina. Y estas vacunas, casi todas, y hay una que no, y si queréis luego hablamos, que es la de Janssen, casi todas llevan el juego de inicio la respuesta, refuerzo la respuesta. Por eso son 2 dosis. Una para inducir respuesta y cuando ya está declinando, le pongo la segunda dosis. ¿Y qué hago? Pues induzco una respuesta aquí incluso mucho mayor de lo que está en el dibujo. Puede ser hasta 10 veces mayor de la primera. Muy fuerte. Con el paso de los meses, esto va declinando. Esto no es raro. Esto no es que las vacunas del COVID sean malas. Es que es lo natural. Si tuviéramos en sangre anticuerpos para todas las vacunas que tenemos toda la vida y para todas las infecciones que nos hemos cogido toda la vida, no tendríamos sangre, tendríamos gelatina. No aguantaríamos tanta cantidad de proteínas. O sea, el hecho de que caigan los anticuerpos en sangre es absolutamente normal, no indica que se esté perdiendo inmunidad. Es normal, es natural. Hay personas que los perderán más antes y personas que los perderán después. ¿Significa que las personas que esté cayendo los anticuerpos van a estar no inmunizados? No. No, porque no se están midiendo otras piezas muy relevantes de la respuesta inmunitaria que son las células, que están en sangre y con estas técnicas rápidas, incluso con las técnicas de laboratorio habituales, no se pueden medir. Son técnicas un poquito más complejas y, por desgracia, en este momento son mucho más asequibles en la sanidad privada que en la sanidad pública. Bien, si en esta situación en la que mis anticuerpos están decayendo me ponen una tercera dosis, ¿qué va a pasar? Pues lo que veis aquí, el anticuerpo va a pegar otro rebote y va a producir otro incremento espectacular, que pasados unos meses volverá a decaer. Si tengo dentro de 2 años la infección, ¿significa que no estoy protegido? Pues no. No, pues si tengo células de memoria, va a producirse este efecto y se va a producir una producción de anticuerpos muy alta en muy poco tiempo. Así que con esto quiero decir que el hecho de que nos digan que poniendo una tercera dosis aumentan las defensas es lo lógico. O sea, lo que me produciría cierto temor es que ninguna de las vacunas en el mercado lo hicieran. Es decir, que cuando publican una tercera dosis de Comirnaty, una tercera dosis de la que sea, produce un aumento de defensas, están diciendo lo predecible, lo natural, lo lógico. No están diciendo nada espectacular. Y cuando me están diciendo que tras la segunda dosis hay un decaimiento de los anticuerpos, tampoco me están diciendo nada raro, ni nada atípico, ni nada anómalo. Están diciendo lo que se espera, porque es como funciona el sistema inmunitario prácticamente en todos los casos. Bien, antes de pasar a este otro grupo de preguntas, ¿qué diferencias hay
aquí para las personas que solo se han puesto una dosis de la de adenovirus, de Janssen. A ver, esto fue una treta, probablemente una estratagema, una estrategia comercial. Esta empresa llegó un poco más tarde que otras y hizo 2 ensayos. Ensayo con una dosis y ensayo con 2 dosis. Claro, el ensayo con una dosis lo acabó mucho antes que el de 2 dosis porque había que esperar 3 o 4 semanas, analizar los resultados. Y presentó a las agencias reguladoras el ensayo de una dosis. Claro, es la vacuna perfecta. Si consigo inmunizar solo con una inyección y encima es una vacuna que resiste la temperatura mejor que las de RNA, pues puede llegar a muchas partes del planeta. Entonces, así se vendió como una vacuna pandémica para un momento de urgencia. Sabíamos todos, absolutamente todas las personas que entienden un poco de vacunas, todas las personas que entienden un poco de inmunología, que esta vacuna iba a ser necesaria una dosis de refuerzo. Lo sabíamos desde el minuto 0. Que produjera una inmunidad suficiente para salir del paso, perfecto. Pero que estas personas iban a beneficiar de una segunda inyección, era una cosa que se sabía desde el minuto 0. Para mí no es ninguna sorpresa. Entonces, con el paso del tiempo, Janssen completa su estudio con la segunda dosis, lo publica y lo presenta a las agencias de los medicamentos que lo aceptan, claro, lógicamente. Así que eso es una cosa normal. Bien, me preguntáis que qué diferencias hay entre los infectados entre la primera ola y la última, que por qué razón se investigó más desde el inicio vacunas que otros tratamientos y que qué futuro de convivencia nos espera con este virus. Algunas puedo intentar aclararlas, otras igual no. No se investigó más en vacunas que en otros tratamientos, aunque lo pensemos. Se le ha dado mucha más publicidad. Se ha investigado más en tratamientos que en vacunas. Estos son datos, todavía ya son antiguos, marzo de 2021, y fijaros, hay en fase preclínica 700 fármacos. Estamos hablando de 330 vacunas. Y luego en fases ya clínicas no hay tantos, pero bueno, en fases preclínicas, es decir, con idea de hacer un fármaco de tratamiento, cerca de 700. ¿Qué tipo de fármacos se han registrado? Pues de todos. Con anticuerpos es el que más. Hay empresas que han fabricado anticuerpos frente al virus, que neutralizan el virus y por lo tanto se lo administramos a una persona infectada, bloqueamos el avance de la enfermedad. Es lo mismo que el suero de convalecientes, pero en un grado de fabricación muchísimo más puro, muchísimo más fino. No están todavía en uso, pero están algunos ya aprobados. Y fijaros, aquí, según el número de ensayos clínicos, según el tipo de tratamientos antivirales, más de 400 ensayos clínicos con antivirales, antimalarios, como aquí se utilizó algunos del paludismo, antipalúdicos se utilizaron como la hidroxicloroquina, más de 300 ensayos. Los anticuerpos que decíamos antes han hecho más de 240 ensayos, anticoagulantes, antiinflamatorios, en fin. El número de ensayos clínicos que se han hecho de terapias, de tratamiento, es tremendo, pero la estrella de todo esto han sido las vacunas, porque se ha apostado a la prevención y entonces, bueno, pues yo creo que esto es yo mismo podría pensar que se ha hecho más énfasis, o sea, que se han hecho más ensayos de vacunas que de fármacos de tratamiento, pero como veis los datos son abrumadores, simplemente que los medios de comunicación se han hecho mucho más eco, o los gobiernos se han hecho mucho más eco de los ensayos de vacunas. Y aquí vamos a los ensayos de vacunas. He cogido datos de varios sitios, muy actuales este de aquí abajo. Este es el New York Times, tiene una página para quienes tengáis interés de cómo va todo el tema de las vacunas, tiene el Vaccine Tracker, y luego, aparte de la alianza Gavi, que es un poco la que lleva los fondos COVAX, está muy bien esta página de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, toda la información que queráis sobre las vacunas, los ensayos, en qué fase están, es una maravilla. La información además está en tiempo real. Fijaros, esto es un dato de mayo y este es de ayer, o de ayer o de esta mañana, para que veáis la diferencia. El número de vacunas que había en mayo y el que tenemos ahora. Veis que el 8 es el mismo, 8 vacunas aprobadas,
en mayo que ahora. No ha habido aquí ningún avance y esto a mí me sorprende porque, por ejemplo, la de Novavax, que es de proteínas, está en un estado muy avanzado, se está fabricando en Galicia y los datos preliminares es que tiene una eficacia superior al 92%, es decir, muy próxima al RNA, que para ser una vacuna de proteínas no esperábamos tanto y eso le va a dar mucha ventaja para su distribución a países que no tengan capacidades de almacenaje y de transporte. Entonces, no sé por qué no está aprobada, no sé si hay algún interés o está frenada o qué, pero sé que está muy avanzada la fase 3. Así que 8. Hay 4 descartadas, que ahora ya son 8 las que se han descartado. La más conocida es una de RNA alemana, CureVac, si no me equivoco, que bueno, pues falló en la prevención, probablemente porque no modificaron el ARN como las otras 2. Y fijaros, como en mayo se hablaba de fases puras, de fases de ensayo en humanos puras, fase 1, fase 2, fase 3, y ya el periódico ha corregido, y tenemos los ensayos en fase 1, en fase combinada 1-2, en fase 2, en fase combinada 2-3 o en fase 3. En total, más de 330 intentos de vacuna. Y evolución, ¿cómo va a evolucionar? Y tenemos el tema de la vacunación, que aparte de las terceras dosis, que luego hablamos, tenemos aquí pendiente una interrogación que son los niños. A ver, aquí hay que ser muy claro, la vacunación se define para todas las vacunas de 16-17 años en adelante y se ha vacunado la franja de 12 a 16, no tanto por el beneficio individual en esta franja de edad, sino por el beneficio social. O sea, vacunando esta franja de edades de 12 a 16 años, lo que se obtiene es una inmunidad grupal mayor y se detiene la transmisión. Esos niños en esas edades ya no se benefician tanto. ¿Se benefician de la vacuna? Sí, por supuesto, pero cuando digo esto, lo que quiero decir es que esos niños en esas edades que tengan enfermedad grave que les lleve al hospital o a la UCI es prácticamente imposible. Son unas posibilidades muy, muy, muy bajas. ¿Las hay? Sí, por supuesto que sí. Pero en este caso la vacunación, el motivo era ayudar a tener una inmunidad social alta para cortar la transmisión, porque también es verdad que los adolescentes llegó un momento en que eran los que lo estaban transmitiendo más. Y os traigo aquí para que veáis cómo de impacto tiene esto a nivel poblacional, que nuestra población es muy inferior a la de otros países. En las pirámides poblacionales los saltos van de 5 en 5 años, entonces claro, si en África, por ejemplo, los de 0 a 5 y de 5 a 10 años no vacunáramos, pues estaríamos no vacunando casi a un 20% de la población entre los varones y las mujeres. El de abajo es Israel. Israel tiene casi un 5 en cada escalón a cada lado, 5, 5, 10 y 5 y 5, casi un 20% de la población de Israel está por debajo de 10 años. Por esto Israel está como loco por vacunar a todas las edades, porque necesita tener un número de población vacunada alto. Vamos a ver la pirámide de España. Esta es la pirámide de España. Entonces, en nuestro caso, con los 2 escalones inferiores, pues no llegamos a un 10% prácticamente. Es decir, que vacunando por encima de los 12 años estamos vacunando, si se vacuna todo el mundo, el 90% de la población, que es un objetivo más que digno. No habría la necesidad, en nuestro caso, en nuestro entorno, de vacunar por debajo de estas edades. Así que bueno, que cada país aquí ha hecho un criterio también en función de otras variantes que no son sanitarias, sino que en este caso son demográficas. Otra cosa que me habéis preguntado es si la infección es igual ahora en la primera ola que en la quinta, que en la sexta. Pues sí, por una parte, pero no por otra, y ese no es porque ha habido muchos cambios. En aquel momento no había equipos de protección para el personal sanitario, ni había test de diagnóstico. Eso ya es un cambio radical a la actualidad. Ahora hay equipos de protección y hay test de diagnóstico. Estas dos cosas cambian un antes y un después muy distinto, pero es que también el virus, por su parte, ha evolucionado. Y el virus, y esto es un ejemplo de el registro Zoe de Reino Unido, que es un ejemplo maravilloso de trabajo colaborativo de la población, que aquí no hemos sido capaces de hacerlo, porque aquí hemos tenido una aplicación que ha sido un fracaso, que no ha funcionado, y el registro Zoe es que todas las personas que tienen el COVID en Reino Unido se registran
dicen qué día, de qué manera lo han cogido y registran sus síntomas, con lo cual se ha ido viendo como con el paso de los meses ha ido cambiando la sintomatología clínica. Y esto se vio que cambiaba además en personas vacunadas y cambiaba con la variante y en concreto con la variante Delta. O sea que la evolución de la enfermedad, pues fijaros, estos son los 5 síntomas más frecuentes en estos 4 casos. Digamos que en la COVID inicial, en la variante inicial, lo más habitual era la fiebre, la tos, el cansancio, la falta de aire y la pérdida de olfato y gusto. Son los 5 síntomas más habituales en las personas que tienen la infección. Si vamos ahora a los no vacunados, que serían los que estarían teniendo la variante Delta, porque no están vacunados, veis que ha cambiado, que tenemos fiebre, la tos es la única que se mantiene, pero cambia ya de ser el segundo, pasa a ser el quinto, fiebre también baja, y aparecen sobre todo el dolor de cabeza y el dolor de garganta. Y aparece el moqueo, la rinitis, cosa que no estaba en los primeros casos. Y esto ha sido una constante de la nueva variante, porque nos hace parecer la sintomatología mucho más a un resfriado, y entonces todavía es una variante más de confusión, la clínica. Así que no es la misma la enfermedad ahora que entonces, insisto, por motivos de la propia enfermedad que ha mutado, ha cambiado, porque antes no teníamos protección ni teníamos test de diagnóstico, y ahora sí. Y luego otro motivo fundamental, en la primera ola no teníamos vacuna, y a partir de la cuarta ola hemos empezado a tener población vacunada, con lo cual la transmisión se ha ido cortando paulatinamente. Y tener el COVID de una persona vacunada frente a una persona no vacunada, pues también ha cambiado mucho la clínica de la enfermedad. ¿Y qué hacer? ¿Cómo vamos a convivir con esto? Pues obviamente la asignatura pendiente es el día en que nos quitemos esto en lugares como este. Esta es la asignatura, para mí es la encrucijada, no sabemos cuándo esto va a suceder. Países como Reino Unido lo hicieron, quitaron todas las restricciones de modo unilateral un día, una fecha, el Liberty Day, y en este momento lo están pagando porque no han conseguido una tasa de vacunación tan alta como nosotros. Ayer ha salido un artículo muy bonito a quienes os guste de reflexión sobre la situación de España por otros científicos europeos como ejemplo de país en el que en este momento está, insisto, entre muchas comillas, controlada la pandemia. Y claro, habla de dos cosas, de las restricciones que hemos tenido en cuanto a contactos, uso de mascarillas, higiene de manos, aforos. Dice que mientras que otros países, cuando tuvimos las olas segundas, terceras, cuartas, volvieron a confinamientos estrictos, aunque fueran cortos, España no optó por esa situación, limitó la movilidad, limitó algunos comercios, limitó aforos, nos sacó a las terrazas en algunos sitios a comer, pero no hizo un confinamiento estricto otra vez después del primero, y hay países que sí, aunque fuera una ciudad, aunque fuera una región, una zona, lo han hecho. Entonces, eso lo compara, como que en ese sentido se ha resistido a pesar de que no hemos tomado una medida enérgica, pero luego habla de la gran hazaña de la vacunación que se ha conseguido en España, a pesar de que en el inicio fue un poco tímido, porque teníamos pocas dosis, porque había gente con reticencias. Así que bueno, esto es una diapositiva que preparé para dar charlas me pidieron varios colegios de bachiller y de secundaria para concienciar qué cosas son las que había que hacer, y bueno, pues básicamente la higiene yo creo que ha venido para quedarse algunas cosas, y que vamos a convivir con mascarilla cuando tengamos una infección respiratoria. Esto de ir al trabajo con fiebre, que antes era una cosa como muy española, creo que a partir de ahora ya nos lo pensaremos y se dejará de hacer. Así que bueno, pues la higiene yo creo que ha cambiado. El sistema inmunitario, os puedo decir un poco cómo entrenarlo, esto es una cosa que sacamos desde la Sociedad Española de Inmunología. Y luego, bueno, pues muy importante el funcionamiento que ha sido a veces también muy errático. Hemos tenido momentos en los que se hacía una PCR al diagnóstico y una PCR al alta, y enseguida se vio que esto era cuidado porque se iban a alargar mucho las bajas, entonces esa PCR al alta se dejó de hacer, y pasados 10 días, si el rastreador te llamaba y en esos 10 días había 3 días consecutivos sin síntomas, ya te podías incorporar.
Pero es que en la actualidad hay gente que está con síntomas y se incorpora, le incorporan. Es decir, esto cuidado, porque además hay también mucho cambio según las administraciones, no todas las comunidades están funcionando exactamente igual. Y luego también hay personas que no han seguido, aunque yo creo que la inmensa mayoría de la población ha acabado entendiendo que tenía que aislarse si era positivo, ha habido personas que no han seguido el aislamiento. Me consta de rastreadores que han llamado y estaban en la calle, las personas rastreadas. O sea que esto ha sido así. Y luego, por último, no ha habido una inversión en rastreo en este país, ni en el rastreo de personas, ni en el rastreo del virus. El rastreo de personas, los rastreadores, ha habido momentos en los que no han funcionado, y el rastreo del virus no se ha secuenciado el número de positivos suficiente. No tenemos una infraestructura de secuenciación muy potente comparado con otros países, pero no se ha hecho el esfuerzo de secuenciar un 10% de los positivos, que era lo recomendado por las autoridades europeas. Y tampoco se ha rastreado bien las aguas fecales, porque las aguas fecales son un dato que predice la aparición de brotes. Entonces, en los sitios donde sí se han estudiado, se han podido predecir. Y esto me consta que se ha hecho así en algunas zonas de Valencia y algunas zonas de Madrid, por ejemplo. Así que bueno, todo esto nos lo tendremos que plantear. Lo que sin duda ha cambiado muchísimo es la vacunación. Y bueno, esto, si queréis cuidar vuestro sistema inmunitario, me salto el plató para acabar ya las últimas cosas sobre las vacunas. Este es el resumen que hace Gavi de todas las vacunas. Aquí lo que quiero repasar es que veáis los distintos tipos de vacunas, que como veis son 4 colores. ¿Qué significan estos 4 colores? Pues las de color azul oscuro son vehículos virales. ¿Qué vehículos virales estamos usando nosotros? Los adenovirus. En este momento en Europa han entrado AstraZeneca, ha entrado Janssen, y luego, aunque no ha entrado en nuestros países, ya sabéis que está la de Gamaleya, Sputnik en Rusia, de este tipo. Las naranjas son las de ácidos nucleicos. Aquí hay de ARN y de ADN. Las de ARN son las que han llegado las primeras, en nuestro caso Pfizer y Moderna, y de ADN no ha llegado ninguna, hay una en India, y la de ADN es el sueño. Si las de ADN funcionan, será el sueño, porque son de una estabilidad térmica maravillosa, no necesitan jeringuillas, lo que pasa, tienen una tecnología, tienen unas pistolas de ADN que hay que disparar intramuscularmente con una pistola, que la inyectan al interior de nuestros músculos, sin jeringuilla ni plástico. Y claro, eso es más caro, pero el producto es mucho más barato de producir y de mantener logísticamente. Así que vamos a ver, porque si estas funcionan, las de ADN pueden ser unas del futuro. Las rojas son las de proteínas. La más avanzada es la de Novavax, que se está fabricando en Galicia, entre otros sitios, y que son trocitos de la Spike. Y estas de proteínas, que ya tenemos unas cuantas en el calendario, lo que les pasa es que producen una inmunidad más baja, entonces hay que ponerle más adyuvante. Son sustancias que potencian el sistema inmunitario. Y finalmente, las azules claras son las del virus completo. Aquí tampoco nos ha llegado ninguna, pero fueron de las primeras que se desarrollaron. Es el modelo clásico de vacunas. Yo el virus lo crezco, le doy un choque o químico o físico para que se inactive completamente y no crezca más, e inyecto eso. O sea, inyecto el virus entero, pero no se puede reproducir en el interior de las personas. Esta es la de CanSino y CanSino es de adenovirus, Sinopharm y Sinovac, son las dos fundamentales, y alguna india. Y se han usado muchísimo en Iberoamérica, estas de virus completo, aparte en Arabia Saudí, la que se puso nuestro rey emérito es de virus completo. Bueno, pues estos es un poco los que han ido, las que están aprobadas. No aprobadas, usadas en algún u otro país son 21, y fijaros porque os digo no aprobadas. Cuba ha hecho su desarrollo propio, además de virus completo, y son 3 dosis. Pero Cuba no se ha sometido a ninguna agencia reguladora del medicamento, salvo el sistema que hayan tenido en sus autoridades sanitarias. Así que bueno, y luego cuidado, porque esto sí que me lleva, y vosotros si trabajáis en sanidad, seguro que antes o después lo vais a acabar viendo. Hay muchísimo turismo vacunal y personas que de modo autónomo están decidiendo qué vacunas se ponen. Por ejemplo, yo conozco personas que han venido de Cuba con sus 3 dosis de Abdalá, que se llama la vacuna cubana, y aquí se han puesto Pfizer tan ricamente, porque me toca y he llegado y me han puesto la primera y la segunda, con lo cual esta persona lleva 5 chutes, 3 de un virus inactivado y 2 de RNA.
Ese es un ejemplo. Personas en México, españoles viviendo en México, que les pusieron Janssen, como en Estados Unidos regalaban las vacunas y casi te daban dinero por vacunarte, se iban a Estados Unidos y como la de Janssen era una monodosis incompleta, pues se ponían la dosis de Pfizer, porque yo lo valgo. O sea, que esto, cuidado, porque lo está decidiendo la gente de modo unilateral. Y esto antes o después seguro que nos están llegando casos. Y yo a todo el mundo que me pregunta le digo, pero ¿cómo no lo pones al menos en conocimiento de tu médico? O consultas con el médico antes de hacerlo, que es lo que tienes que hacer. La gente ha puesto muchas pegas, pero ahora hay una cierta locura por la vacunación. Y claro, todos los que se han puesto una vacuna no reconocida en la Unión Europea, como no se les da el pasaporte COVID en la Unión Europea, que eso es otra cosa que algún día alguien nos lo tendrá que explicar, pues claro, pues yo me he puesto la de Sinopharm en China, pero ahora me toca venir y viajar por Europa. Y si tengo que estar todos los días haciendo una PCR, no quiero, me pongo Pfizer o Moderna, la que me toque. Entonces hay gente que está haciendo esto. Yo no sé las consecuencias, no creo que sean muy malas, pero cuanto menos que lo tengáis en cuenta. Y esta es la página de la Escuela de Higiene, donde se ven los tipos de vacunas y fijaros el número de países que se están poniendo cada una. La más distribuida es AstraZeneca, con más de 180 países. Esta es la vacuna solidaria, en teoría, porque la Universidad de Oxford renunció a la explotación de la patente y la propia empresa AstraZeneca renunció a vender por encima del coste de fabricación mientras que estuviéramos en pandemia. Por eso es la que cuesta más barata de todas y por eso es la que el fondo COVAX eligió para distribuir a los países en vías de desarrollo. Y ya le pisa los talones la de la multinacional Pfizer, 140 países poniéndose, esta es la más cara de todas, es la de RNA y la primera que se puso al uso. Y esta, porque quiero que tengamos en cuenta a todas estas decenas de miles de personas que han participado en las fases 3 de voluntarios para que podamos hoy en día ponernos la vacuna. Esta gráfica a mí me emocionó, allá consigo enseñarla sin emocionarme, porque es la primera demostración científica del funcionamiento de la de Pfizer, que fue la primera que se publicó, y lo que estáis viendo es el grupo control en azul, los que se están poniendo un placebo, según se lo han puesto pasan los días, en la parte X, y en la parte Y es el número de personas que se infectan. Entonces vemos que a partir del día 10, aproximadamente 11, los que se pusieron el placebo siguen infectándose exactamente igual, y los que se pusieron la vacuna, pues dejan de infectarse. Entonces esta es la gráfica de la esperanza. Y esta es la gráfica de la vergüenza, en la que se ve cuántas vacunas compró, precompró, esto es en noviembre del año pasado, cada país, y vemos que Canadá compró para 10 veces su población, Europa y Estados Unidos para el triple de su población, y tenemos cientos de países con apenas un 0,5% de personas vacunadas. Y para acabar, la inmunidad de grupo, que también me habéis preguntado, y que ha salido el artículo este ayer de reflexión sobre si España habría alcanzado esta inmunidad soñada, inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se calcula de un modo muy rudimentario, muy sencillo, hay más fórmulas que la complican, pero es 1 menos 1 partido de R0, siendo R0 la tasa reproductiva el número reproductivo básico del virus, que es básicamente a cuántas personas infecta un infectado. Si yo tengo la infección, a cuántas personas de las que contacto infecto. Y es un promedio. En este virus hay personas que son grandes contagiadores y que han infectado a 20, a 30 personas, y en cambio la inmensa mayoría de las personas que han tenido la infección no han infectado a nadie. O sea que es un promedio. Y esto en otros virus es más homogéneo, pero en este ha sido así. Hay supercontagiadores y eventos de supercontagio, y en cambio hay muchos eventos donde no se contagia a nadie. Así que la media en los primeros momentos de este número era 3. Una persona de promedio infectaba a 3. Si hacemos las cuentas, 1 entre 3 es 0,33 y 1 menos 0,33 es 0,67. Eso en porcentaje nos lleva al 67%, que a la postre se redondeó en 70%. Y se definió que la inmunidad necesaria mínima que había que tener era de 70%. Bien, es verdad que esto es un número que se calcula solo para los vacunados, ignorando, desgraciadamente, los que tienen inmunidad natural. Que eso es una cosa que también me has preguntado, y en este país no sabemos, después de la última oleada de seroprevalencia,
no sabemos realmente cuántas personas tuvieron la infección de modo natural. Se quedó en un 10%, que además es una estimación baja. En ese momento que se daba el 10%, estamos convencidos que al menos el 15% estaba inmunizado. ¿Y por qué no se detectó? Pues porque no se estaban mirando nada más que anticuerpos. No se estaban mirando ni todos los anticuerpos ni células. Entonces, con esos fallos, calculábamos que como mínimo en ese punto, como mínimo, en vez del 10% sería probablemente el 15%. El único estudio que yo he visto muy amplio, y además en Reino Unido, después del primer año de cole, en niños sin vacuna, estamos hablando de niños y sin vacuna, claro, ya después con las vacunas cambia todo, todos ya los estudios ya no son exactamente iguales, se habían infectado el 25% de la población de primaria y secundaria de los colegios británicos. Un 25% pues es una cosa razonable y probablemente aquí estaríamos en unas cifras similares. Entonces, a lo que íbamos, la inmunidad de grupo se calcula solo en base a los vacunados. ¿Se podrían sumar los infectados naturales? Sí, pero de facto no se hace habitualmente. Y claro, este número ha ido cambiando. Ha llegado la variante Delta y nos lo ha llevado a 12. Una persona con Delta puede infectar a 12. Pero además la infección en España no es la misma que la infección en Israel o que la infección en Sudáfrica. Y además tenemos las dudas de lo que durará la inmunidad. Así que si esto se corrige, pues al principio se corrigió hasta el 85% y cuando lo siguieron recorrigiendo dijeron es que supera el 90% y nadie va a llegar a esta tasa de vacunación en poco tiempo. Entonces al final se abandonó el concepto de inmunidad de rebaño como que era inadecuado. Hoy en día se ha hablado de un concepto técnico de que se ha controlado la tasa de transmisión. Y bueno, es tan bueno lo que se ha conseguido en España que la tasa de transmisión de personas no vacunadas, como los niños por debajo de 12 años, ha caído en torno a los 50 casos por 100.000, cuando hace 3 semanas estaba por encima de los 200, o sea que ha caído importante. Con esto, insisto, parece que todos los grupos de edad, vacunados y no vacunados en España, están cayendo progresivamente. Y que aunque esa tasa no cae globalmente mucho, está en torno al 40 desde hace ya unos días, sostenida, lo que sí que está cayendo progresivamente es la tasa de hospitalizados y la tasa de UCIs, con lo cual, insisto, parece que tenemos unos próximos meses más tranquilos. Y bueno, pues esto es para que veáis cómo cambia ese R0 del original al Delta, ¿eh? Y luego también hay que tener en cuenta la letalidad de las enfermedades. La que tiene más tasa de transmisión de todas las que conocemos es el sarampión. Así que bueno, hasta aquí mi lista de presentación y de dudas que contestar, y a partir de ahora todas las dudas que queráis que hayan quedado en el tintero. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en personal sanitario hemos convocado a usted aquí por eso precisamente. Tiene unos índices de enfermedad muy elevados, quizá de los mayores del mundo. En España, quizá por la falta de protección que hemos tenido en los hospitales. Paradójicamente, después de tener una respuesta a la vacunación muy importante en el personal sanitario, lo cercano al 98%, este verano se han contagiado casi 15.000 compañeros. Bueno, algo que me sorprende o nos sorprende a los que no somos eruditos de eso, pero hemos tenido todos dudas de si la tercera dosis sería la correcta para este personal, si no lo sería. ¿Sería correcto que las administraciones hicieran estudios de sobreprevalencia, o sea, de sobreprevalencia no, del estado inmunitario de cada uno de nosotros, de su personal sanitario, para averiguar si nos tienen que poner una tercera dosis o no? Bien, efectivamente, el personal sanitario ha sido de los más afectados, primera oleada, sin ninguna duda, por la falta de protección, y a la vez, en este sentido, todos los que hayan superado la enfermedad tienen inmunidad natural
Y luego, cuidado, no se respetó, no tanto por el personal sanitario, sino por las propias autoridades en el inicio. Los inmunólogos decíamos, no es necesario que las personas que han pasado la infección se vacunen. No es necesario. Cuando no había dosis apenas, porque ahora tenemos exceso, pero cuando no había, nos cansamos de decirlo y se vacunaban. Y la gente se vacunaba hasta las 2 veces, ¿no? Entonces hay una sobreestimulación. A mí no me sorprende que tengamos las tasas, a pesar de vacunados, altas, porque se está haciendo mucho escrutinio. Si esto lo hiciéramos en la población general estaríamos igual. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Y son dos cosas muy distintas. Por lo tanto, la tasa de infección no me sorprende que sea alta, porque ha habido muchísima circulación del virus. Ahora empezará a bajar también en los profesionales sanitarios, porque todo lo que se atiende en las urgencias entra en los hospitales y todos los que llegan asintomáticos entran en la primaria. Es decir, que han sido los dos focos por los dos lados. A mí eso no me sorprende. Y además la Delta, en particular, ha sobreinfectado a muchísimos vacunados. En la mayor parte de los casos ni se han enterado. Así que esa parte no me sorprende, no es nada raro. La segunda parte, la tercera dosis. Empezamos por la tercera dosis. ¿Es necesaria para todo el mundo? No. Las agencias reguladoras, de hecho, la europea han hecho una cosa muy rara, que es decir, autorizamos una tercera dosis, pero no hacen una recomendación específica para población general. Sí que hacen una recomendación específica para personas inmunocomprometidas, que son 2 grupos. Las personas que tienen las defensas bajas de modo natural, como son los ancianos, y también de modo natural la pueden tener bajas personas con inmunodeficiencia, tanto que hayan nacido sin defensas como que hayan tenido un VIH, todo esto lo tienen de modo, digamos, natural. Y también están inmunocomprometidos las personas que están con fármacos, por un trasplante, por un tumor, por una enfermedad autoinmune, entre otras cosas. Entonces, en todos estos han autorizado y recomendado su uso. Ya en todos estos se podría hacer un cribado. No se está haciendo. No se está haciendo, yo supongo que por motivos logísticos y por motivos económicos. Pero ya en todos estos se podría hacer, porque de modo general un trasplantado está inmunosuprimido y va a responder menos a la vacuna, sí. Pero de pronto puedes tener una persona que se ha trasplantado después de haberse vacunado y le tienes con defensas. Quiero decir, habría gente que se saltaría esa vacunación. De modo general, una persona por encima de 75 años va a tener las defensas bajas y va a tener poca respuesta. Pues un porcentaje igual medio sí, pero puedes tener personas con 80 años con unas defensas como un roble y que no necesiten la vacuna. Entonces, se podría hacer un cribado. Con esto voy a lo que me estás preguntando ahora, a mayores, que es, como dicen en Valladolid, en la mayores. Al personal sanitario que no está en la edad, porque no está en la edad de los ancianos, yo se lo aplicaría de modo general si están en alguno de los grupos de riesgo. Es decir, si están inmunosuprimidos, por trasplante, por una quimio, por lo que sea. De modo general, a los sanitarios sanos, yo no se lo aplicaría. Creo que debería haber sistemas, y además es un grupo sensible, debería haber sistemas de seguimiento. La verdad es que este estudio serológico que se hizo por el gobierno no lo ha hecho casi ningún país. Fue un hito hacer un seguimiento de la evolución serológica de la población. Lo que no sé es por qué se paró. Sinceramente, ahora con la vacuna pues sería más complicado, pero hasta poco antes de la vacuna se podía haber seguido. Y hay creo que hay algunas comunidades autónomas o al menos hospitales que están haciendo el seguimiento de sus trabajadores. Lo que no sé si lo están acumulando y lo van a publicar en algún momento, porque a mí me consta, yo conozco sitios de Castilla y León donde de modo regular hay personas a las que le toman muestra para hacer el seguimiento, pero no sé si hay planificación de publicarlo o de utilizarlo o de saberlo. No, si nuestro problema está en los que enferman. Claro, o sea, es decir, evidentemente, gracias por la aclaración, porque todos hemos tenido esa duda, pero el problema que estamos detectando es que hay muchos que enferman, además con un COVID persistente, largo, con sintomatología larga, aguda, con rebrotes, y entonces, claro, todos nos preguntamos, si este personal ha sido vacunado, primero, ¿por qué esto? Que esto es una cuestión ya más clínica que inmunológica, pero ¿sería necesario para que esto no siga sucediendo
el hecho de que la vacuna o una tercera dosis, un refuerzo o un estudio de lo que pasa en los centros, de alguna forma nos dé más seguridad a la hora de ir a trabajar. Estamos viendo gente con COVID persistente, lo he dicho antes en la prensa. No lo sé la proporción en vuestro grupo en particular. En población general oscila entre un 5 y un 10% de los COVID, se quedan con COVID persistente. No sabemos todavía la base genética ni el motivo por el que alguien lo supera de modo agudo y lo supera y alguien se queda con COVID persistente. Y además hay una cosa que también, incluso supongo que en los hospitales y en general en los centros de salud se puede ver. El COVID agudo afecta mucho más a los varones y en cambio el COVID persistente es muchísimo más frecuente en las mujeres. Y esto sí que tiene que ver con la inmunología, por eso lo quería aclarar, porque la inmunidad de un hombre se corta casi de seco a partir de los 60 años, o sea, caemos en picado, nuestras defensas de los 50 a 60 empiezan a bajar, entonces es muchísimo más frecuente en los varones los tumores y otro tipo de enfermedades, mientras que las mujeres tienen al revés, durante mucho más tiempo las defensas altas y luego ya declinan muy despacito. Y eso hace que ellas tengan enfermedades autoinmunes por exceso de defensas. Entonces, en este sentido, es lo que parece entenderse que el COVID persistente podría ser algo de etiología autoinmune, pero no sabemos cuál es el motivo. Ahora, lo que sí hay es estudios en los que el COVID persistente se pueden vacunar y la vacuna resuelve la persistencia, y hay casos en los que no solo no la resuelve, sino que empeoran clínicamente. Así que el manejo del COVID persistente merece una cuenta aparte, pero no es la tercera dosis y COVID persistente, es que al final me has mezclado las dos cosas. Tercera dosis para personal sanitario en este momento, con la evidencia que existe, yo digo hoy que no es necesaria. Igual dentro de un mes me tengo que corregir, pero con lo que sabemos hoy, que hay una cierta bajada de anticuerpos, no es necesaria porque hay una inmunidad muy robusta. Hay personas que tuvieron el SARS-1 en 2003 y 18 años después tienen memoria. Es decir, que parece que el coronavirus genera una respuesta inmune de células duradera y potente. Y se han encontrado personas que en médula ósea que han pasado la enfermedad y tienen linfocitos B de memoria, que son los que producen anticuerpos. Esos linfocitos B de médula ósea son los que se llaman long-lived memory cells, es decir, células casi para toda tu vida. Entonces, todo parece indicar que hay una cierta respuesta. Bueno, es que si no fuera así, estaríamos cayendo como chinches. Claro. O sea, si no hubiera sido así, el pasado verano y mes de marzo, en las olas tercera y cuarta, habríamos caído como chinches, es decir, que las personas que pasaron la enfermedad se han quedado muy protegidas. Entonces, las personas que se vacunan también están muy protegidas, de modo general, tercera dosis, no. Ahora, situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y yo creo que aquí las autoridades sanitarias tendrán que hacer grupos de trabajo de COVID persistente, porque no se sabe todavía cómo acometerlo. Está mejorando el diagnóstico y la terapia, pero esto tanto para sanitarios como para no sanitarios. Gracias. Para valorar el momento de las defensas, el estado inmunitario, nos bastaría con el ELISA, con la técnica de la valoración de... A ver, el ELISA te está mirando la IgM y la IgG frente a la proteína S, que es con la que estás vacunando. Mientras que el ELISA eso hay que tener mucho cuidado también porque ha habido un cierto lío en los laboratorios de diagnóstico. El ELISA de diagnóstico medía otras proteínas, anticuerpos frente a otras proteínas del virus, mientras que el ELISA de la vacuna mire los anticuerpos frente a la proteína de la vacuna. Y esto lo digo porque muchos sanitarios vacunados me voy a hacer los anticuerpos, no avisan al laboratorio y el laboratorio le hace los anticuerpos de diagnóstico de infección negativo. Entonces, yo he oído así, no generan anticuerpos, cuidado. O sea, esto hay que hacerlo con un cierto... Dicho esto, están mirando G y M, se están dejando fuera la A. La inmunoglobulina A es súper importante en este tipo de virus porque es la que bloquea la vía de entrada en vías respiratorias y no se está mirando. Así que ya estamos teniendo pérdidas de información. Y segundo, y no menos importante, es que las células no solo no se están mirando, sino que no se pueden mirar de modo general porque es una técnica cara y compleja.
Entonces, si a mí me hacen una técnica de anticuerpos de esta de ELISA y me dicen no tienes G ni M, no significa que no esté inmunizado. ¿Vale como criba? Sí. Como herramienta diagnóstica definitiva, no. O sea, como criba, sí. Si yo de pronto una plantilla de 100 personas, 20 no tienen G, puedo decir, pues estos 20 son los que son susceptibles de vacunarse. Ahora, si esos 20 quisieran hacerse las células, igual de esos 20 se salvaban de la vacuna 10 o 15. No sé si me he explicado. Pero solamente valorando esto, me puedo fiar de ello. Sí, pero no es definitivo. Lo que te quiero decir es que es una técnica válida, pero no es definitiva. Tú sales negativo de anticuerpos y no significa que necesites la vacuna. No sé si me he explicado ahora mejor. Yo salgo con IgG positivo, me libro de vacunarme, tengo IgG negativo, me meten en el saco de vacunación. ¿Es necesaria esa vacunación? No siempre. Pero sería una manera racional de filtrar y no ponérsela a todo el mundo. Es decir, los que no tengan anticuerpos, de estos les vacuno. Lo que te quiero decir es que a pesar de eso, algunos se podrían librar todavía si tuviéramos otras técnicas. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntar, hemos hecho el mundo a partir de ahora como compartimentos estancos, como ya lo has comentado tú. ¿Cuál es el futuro? Es decir, los chinos no pueden viajar en teoría a Europa porque su vacuna es distinta, los cubanos no entrarán en Estados Unidos ni en Europa, los países del este igual y nosotros igual con ellos. Eso es bastante triste y poco enriquecedor, ¿no? No hay capacidad de que se convaliden todas las vacunas o las que se puedan convalidar para que pueda volverse a un estado de movimiento global de los pueblos. Porque claro, a lo mejor la crisis que tenemos ahora, que prevén que va a haber, o que hay ya, de los conductores, que se llama, de los microconductores, de los software y de los desabastecimientos, a lo mejor proviene de eso, de la incapacidad de moverse, entre otras cosas. Entonces, si los chinos que se han vacunado les funciona su vacuna y los cubanos les funciona la suya, y los venezolanos y los soviéticos, otra terminología, los rusos la suya, en teoría están funcionando muchas vacunas. Es un poco absurdo que nos neguemos, como ahora Feijóo también, por ejemplo, por decir el último, prohíba entrar en Galicia que no sé qué. Quiere decir que estamos haciendo un poco, yo creo que cosas muy buenas, muy importantes, pero por otro lado estamos poniendo tantas barreras que al final no sé si son necesarias o no. Bueno, es una pregunta que no sería para mí, pero no sería para mí. Pero efectivamente yo creo que todas las vacunas que registre, que reconozca la Organización Mundial de la Salud, deberían entrar en el mismo paquete. Pero estamos viviendo un mundo muy extraño donde ni siquiera los gobiernos hacen caso de las agencias reguladoras. No te olvides que, por ejemplo, en Europa no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento la combinación de AstraZeneca con Pfizer, sin ir más lejos. Eso Europa todavía no ha dicho esto se puede usar. Dicen que es la mejor inmunidad. Es la mejor inmunidad, pero se ha sabido a posteriori. No se sabía cuándo se hizo. Ahora se sabe que ese tipo de combinación es muy buena. Del mismo modo que a las personas que se pusieron Janssen, aquí se les ha dicho que se puede poner a partir del 15 de noviembre, si no me equivoco, Pfizer y Moderna. Esas pruebas no se han hecho en Europa ni se han registrado en la Agencia Europea del Medicamento. Hay pruebas preliminares de este tipo de combinación en Estados Unidos, que todavía no están publicadas en firme, pero que la FDA las ha admitido. Estamos viviendo, pues eso, un mundo muy raro. Aquí se está regulando con cosas de la FDA y no se está haciendo caso a la EMA. Y luego Europa, pues eso, limita el tránsito en su territorio a las personas que solo se han puesto la vacuna europea. No sé cuál es el interés que está detrás de esto, pero geopolítico, desde luego, no es científico. No es científico.
Entonces, sea el que sea político, sea económico, sea geoestratégico, sea el que sea, desde luego no es científico. Las personas que están con Sinopharm y que están con Gamaleya, y si Abdalá la ha pasado por la agencia reguladora cubana, las que están con Abdalá, las que han pasado sus fases y tienen sus documentos en orden, deberían estar todas igual que... A ti te costará, supongo, que esas vacunas sí han funcionado en esos países. A ver, la vacuna más bonita de todas las que se ha hecho es Gamaleya, Sputnik, sin ninguna duda. Es la vacuna perfecta. Es la vacuna perfecta, de las que han salido hasta el momento. Es la mejor, en su diseño. Digo mejor que incluso que las de RNA, porque aunque se queda con una eficacia un poquito menor, es mucho más transportable. Y es mejor porque ha usado dos adenovirus distintos en la primera y en la segunda dosis, lo que hace que el sistema inmunitario se centre en lo que es común a esos dos, que es el coronavirus. En ese sentido, las de RNA, tanto Pfizer como Moderna, el hándicap fundamental que tienen es la estabilidad del producto. Ese es no se puede fabricar RNA en tantísimas cantidades, de hecho Moderna no tiene capacidad de fabricación tanta como Pfizer, que es el magnate en el mundo de la farma industria, pero el problema que tienen es el almacenaje y la distribución, que hace que no sea asequible, no pueda llegar a países en vías de desarrollo. Entonces, por eso digo que digamos en compendio, mirando un poco todo, la que es la mejor de diseño, la más estable, y los rusos en cambio no la quieren, no se fían y no han llegado ni a un 30% de personas vacunadas, cuando además la tecnología rusa en esto y en otros sectores siempre es una tecnología puntera. ¿No se la reconocen? ¿La EMA? La han pedido a EMA y a FDA, creo, y están por ahí estudiándose. Creo que debemos dejarlo porque el personal ya nos pide marcharse. El de la facultad. Una última pregunta, por favor. Una cosa muy candente que está ahora con la vacunación de la gripe. Sí. Ahora mismo se está recomendando a través del Ministerio de Sanidad que se vacune la gripe junto con la vacuna para el coronavirus. Entonces, ¿qué le parece a usted poner las dos vacunas juntas? ¿Hay algún problema? Porque eso es una pregunta que está en la calle. Está en la calle y qué pena que no nos han echado 2 minutos antes. Todavía no nos han echado, solo que el personal ya nos va diciendo que va llegando la hora. A ver, desde un punto de vista de lógica muy básica, a mí no me gusta la inyección conjunta, porque si hay una reacción adversa no sé a cuál se debe de las dos. Ese es desde el punto de vista muy básico. Y ahora, si me meto en las evidencias científicas, no se han hecho estos estudios de combinación. No es combinación, es el mismo acto, el mismo día, las dos inoculaciones. No se han hecho, por lo tanto no sabemos si va a producir una sobrereacción. Son dos vacunas reactogénicas, es decir, las dos producen efectos. Bien, es verdad que en personas muy mayores, hay veces que no, es como si les hubieras inyectado suero fisiológico, no se enteran, pero son dos vacunas que producen bastantes efectos adversos leves. Así que juntas es posible que se alimenten un poquito más. Pero es que lo que me sorprende es que en las estrategias vacunales de casi todos los países, hasta hace 2 días y medio ponía que la de la COVID se separara 15 días de cualquier otra vacuna. Entonces se ha corregido justo ahora en la campaña de gripe. Entonces te puedo decir eso, yo preferiría, y a las personas que me han preguntado, claro, a las personas que me han preguntado yo les he recomendado que se la pongan separada. Yo creo que es una decisión logística, sobre todo para personas muy mayores, muy inmovilizadas, el hecho de que no tengan que movilizarse 2 veces. Entiendo, pero vamos. Eso es lo que te puedo decir. ¿Terminarán poniendo la vacuna del COVID con la de la gripe todos los años? Es posible que sí. A ver, una cosa que no me he metido es que el desarrollo tecnológico que ha supuesto la COVID ha sido un desastre por otros motivos obvios, pero el desarrollo en esto es espectacular. Ya se están ensayando las pompas, como yo digo, de RNA, que son en el fondo una burbuja de grasa con el RNA, que combinan 3 virus. La gripe, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial. Si esto te funciona y las 3 de golpe son tolerables, son seguras,
Bueno, pues eso se demostrará científicamente y será la bomba. Y creo que sí, que a lo mejor podemos ir a que personas a riesgo, no toda la población, pero personas a riesgo, se vacunen cada cierto tiempo de COVID, no sé si todos los años o cada 2, pero yo creo que sí que puede ir por ahí. Personas a riesgo, toda la población todavía lo dejo en el aire, no lo sé. Solo una última pregunta, por favor. Nosotros en CSIC representamos, además del personal sanitario, tenemos mucho personal docente y hay un cierto temor en ese colectivo de ante que ese grupo de edad, como bien nos decías, en España se entiende que no es necesario su vacunación, pero hay temor de algunos docentes de decir, yo puedo estar más expuesto porque los chavales no están vacunados y por lo tanto tienen ese temor y nos hacen en nuestras sedes, nos hacen la pregunta de quizá nos tendrían que poner la tercera dosis a nosotros para estar más protegidos. En resumen, ¿tienen que estar temorosos o no? Yo no tendría miedo, es decir, los niños no han sido en ningún momento de la pandemia niños por debajo de 12, ni personas ni han estado muy afectados, ni han sido muy transmisores. O sea, en esas edades ninguna se decía eran supertransmisores, no se ha demostrado. De hecho, los niños que se lo han pillado, el 70 y muchos por ciento, cerca del 80, lo han cogido en casa, de sus padres y sus madres. O sea que los niños no han sido ni grandes transmisores ni grandes sufrientes de enfermedad grave. Dicho esto, claro, nadie les libra de poderlo estar teniendo y moviendo, pero un maestro vacunado, yo no le veo el riesgo. Yo sinceramente creo que se deben estar tranquilos y no creo que por esto esté indicado que tengan una tercera dosis. Si me apuras y como son los que están en contacto con los que estén en contacto por menos de 12, a lo mejor habría que hacer lo que decíais antes, de hacer un cribado y ver cómo están de inmunidad. Pero no les veo más a riesgo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias.